Paredes, docente de la UIDE, Universidad Internacional del Ecuador. Él tiene un PhD en la FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es el coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la UIDE y miembro de la Asociación de Estudios Internacionales del Ecuador. Mi querido Santiago, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido a WQ Radio. ¿Me escucha? Buenos días con todos. Disculpe, no tengo audio, por favor. Ahí sí. Ahora sí. Qué gusto saludarlo, Santiago. Bienvenido. Perfecto, Luisa. Para mí el gusto es mío. Un placer estar con ustedes. Un saludo a todos quienes escuchan este prestigioso. Muchísimas gracias. Santiago, la operación Martillo de Medianoche con la que Estados Unidos atacó toda el área nuclear de Irán, 125 aviones y 75 proyectiles con 14 bombas. Imagínese usted, quisiéramos conocer desde su análisis como internacionalista cuáles serán las consecuencias de este ataque, de esta intervención de Estados Unidos en el conflicto bélico entre Irán e Irak. Bueno, como usted bien lo dice, toda la anterior semana estuvimos conversando justamente de este tema y de la posibilidad de que Estados Unidos pueda entrar o no pueda entrar en el conflicto. De hecho, es muy interesante lo que pasa, porque mientras se daban las reuniones del G7, Trump abandona estas reuniones y en la declaración conjunta del G7 sale que se va a hacer un llamado a la paz. Al mismo tiempo que sale este llamado a la paz desde el G7, bueno, Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, se estaba reuniendo con senadores de ambas partes. Específicamente se especulaba que sobre todo el tema del involucramiento de Estados Unidos en el conflicto. Y después nos llega a todo el mundo como una sorpresa justamente esta operación Martillo a la cual usted se está refiriendo. Entonces, esto es interesante porque cuando ya se dan los detalles de esta operación, nos dicen que en efecto había muy pocas personas dentro del gobierno de Estados Unidos, dentro de la Casa Blanca, que sabían sobre este tema. Ahora bien, para un poco dar el contexto de esta cuestión y por qué Estados Unidos se involucra en esta guerra, acordémonos que hace una semana Israel genera ciertos ataques a las centrales nucleares de Irán. No obstante, ¿qué es lo que pasa? Que Israel no tiene las bombas específicas para poder realmente dañar a las operaciones nucleares que están justamente dentro de los búnkers. La única bomba justamente que una potencia en el mundo tiene para hacer daño a estos búnkers es la que tiene Estados Unidos y son justamente las que se utilizaron en estas tres centrales nucleares, en Iztapá, en Natanz y específicamente en Fordo. Ahí es donde se lanzan estas bombas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es la motivación justamente de entrar en este conflicto de Estados Unidos? Acordémonos que Israel, que es un socio estratégico de Estados Unidos, no se ha permitido o ha dicho explícitamente que no pueden permitirse que Irán tenga armas nucleares. Y acordémonos que en los últimos informes que nos genera la Agencia Específica de Energía Atómica de las Naciones Unidas, nos dice que Irán estaba enriqueciendo específicamente en Fordo uranio al 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban a un 20% de enriquecer uranio ya para fines militares. Esto, en lo que dicen justamente los expertos en estos temas, le podía dar de 8 a 10 bombas nucleares. Acordémonos que esto siempre va a ser un peligro para todos. Y ahí es cuando también Donald Trump se alinea con este discurso de Israel, diciendo que en efecto no pueden permitir que Irán tenga bombas nucleares. De hecho, pone en su cuenta de Truth Social y de X que necesitan una rendición incondicional de Irán. Y ahí es justamente donde se involucra Estados Unidos y para ellos lo están denotando en sí como una victoria, ¿no es cierto? Porque dicen que se cumplió con los objetivos específicos de eliminar el programa nuclear iraní. No obstante, desde Irán se ha dicho obviamente que esto es una agresión, ya que si bien es cierto, dentro de los informes de las Naciones Unidas nos dice que Irán estaba enriqueciendo uranio, lo que también es cierto es que todavía no estaban teniendo el uranio específico para fines militares. Entonces,
El ataque a Estados Unidos sí está enmarcado dentro de una violación tanto a la Carta de las Naciones Unidas como a los convenios de Ginebra, los cuales específicamente dentro de sus principios de distinción nos dicen que no se puede atacar lugares justamente nucleares que tengan usos civiles y que puedan desatar fuerzas peligrosas. Sí, Santiago, usted nos ha indicado en esta primera parte de su intervención cuáles serían las motivaciones que Estados Unidos tuvo para atacar todo este parque nuclear de Irán. ¿Cuáles van a ser las consecuencias o podrían ser eventualmente las consecuencias de este ataque? Es mi siguiente pregunta. A ver, justamente Irán estaba en negociación, estaba en la mesa para empezar a desmantelar su programa nuclear con las grandes potencias, inclusive dentro de la mesa con Estados Unidos. Una de las consecuencias que vamos a ver inmediatas claramente va a ser que Irán se retire de estas negociaciones e Irán pueda continuar en sí su programa nuclear. Esto en temas directamente de Irán. Pero por otra parte, se habla de que, obviamente, bueno, Irán justamente, el gobierno de los ayatolás ha dicho y ha mencionado que van a retaliar. Claramente no se van a quedar así y no van a tener esta rendición incondicional que ha pedido Trump en días pasados, sino lo que se especula es que van a generar ataques directamente a las bases que tiene Estados Unidos en la región, justamente alrededor del Golfo Pérsico. Sabemos que Estados Unidos tiene una gran cantidad de bases, específicamente en Irak, tiene en Siria, tiene en Kuwait, en Bahrein, inclusive en Arabia Saudita, en Jordania, ¿correcto? Entonces, se puede esperar ataques directamente ya a las bases estadounidenses, por un lado. Por otra parte, ¿qué podríamos también esperar? Que Irán active sus grupos proxies como por ejemplo Hezbollah, que están en el norte de Israel, que están justamente en el sur del Líbano, que los cuales ya han mantenido ciertos conflictos y se activan generando ataques. Algo un poco más grave puede ser que Irán también active sus proxies no solamente dentro de la región, de la región del Golfo Pérsico, sino también empieza a activar sus proxies alrededor del mundo. De hecho, esto es interesante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ayer emite un comunicado a sus ciudadanos alrededor de todo el mundo que tengan mucho cuidado específicamente cuando vayan a tomar un avión, en los aeropuertos, etcétera, etcétera, porque hay también el peligro de que las retaliaciones vayan directamente desde esta forma, directamente dirigido a civiles estadounidenses alrededor del mundo por estos proxies iraníes. Y lo que más le preocupa justamente al sistema internacional, que es lo que se ha hablado durante estos días, es que se cierre el estrecho de Hormuz. ¿Qué es el estrecho de Hormuz? Sabemos que es el Golfo Pérsico y dentro del Golfo Pérsico están todos estos países, Irak, Arabia Saudita, Irán, Kuwait, Bahrein, Qatar, los Emiratos, etcétera, etcétera. Entonces, justamente en el Golfo de Omán, cuando se une al Golfo Pérsico, tienes un estrecho de 33 kilómetros, que es bastante pequeño, pero por ese estrecho justamente pasan el 22% del comercio diario de petróleo y hasta el 30% del comercio diario de gas natural, algo que es un recurso muy necesario para para el tema energético, el tema de la industria mundial. ¿Qué pasaría si se cierra este estrecho de Hormuz? Obviamente las consecuencias inmediatas y esto ya lo hemos visto previamente cuando hay justamente todos estos ataques, es que el precio del petróleo se dispara. Y nosotros podemos coger y decir, bueno, pero desde Ecuador está bien que se dispare el precio del petróleo, pero ¿cuál es el problema? Que se dispare el precio del petróleo a todo el mundo, se dispara el precio de los combustibles, se ralentizan las cadenas de producción, podríamos tener procesos, bueno, periodos de escasez mundial y a su vez tendríamos un ciclo inflacionario en todo el mundo que podría tener consecuencias bastante devastadoras para la economía. En pocas palabras, si se cierra el estrecho de Hormuz, la guerra ya nos afecta directamente a nosotros, por ejemplo, como ecuatorianos, estamos bastante lejos porque toda la industria, todos los productos que compramos podrían, en primer lugar, empezar a ser escasos y, en segundo lugar, a encarecerse un montón. Ahora bien, ¿por qué podríamos estar hasta cierto punto tranquilos que esto no puede pasar? Porque justamente en las anteriores semanas China era el más interesado en que este estrecho no se cierre. ¿Por qué? Porque ellos son aliados de Irán. De hecho, China es de quien le compra la mayor cantidad de petróleo y gas a Irán. Entonces, han
un poco dado sus buenos oficios para que Irán no tome la decisión de cerrar este estrecho de Hormuz, porque afectaría directamente a los intereses del gigante asiático. Y de hecho, en esta semana Estados Unidos ha pedido también a China que mantenga el estrecho de Hormuz abierto. Obviamente está la posibilidad de que esto se pueda cerrar y eso sería como que la consecuencia más grave para la economía mundial. Santiago, algunas puntualizaciones. Primero, Estados Unidos aseguró tras el ataque, aseguró que las ambiciones nucleares iraníes habían quedado pulverizadas, que ya no quedaba nada, que no quedaba rastro de ellas. Sin embargo, los iraníes afirman que el uranio enriquecido continúa intacto. ¿Quién nos está diciendo la verdad? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuándo lo podremos conocer? ¿Cuánto tiempo pasará hasta entonces? Porque si ha quedado intacta, vaya, lo que podríamos colegir es que el esfuerzo que hizo o esta intromisión militar que hizo Estados Unidos finalmente, más allá de alborotar el avispero y provocar una situación de mayor tensión en el mundo respecto de cuáles puedan ser las represalias que ya han anunciado los iraníes, no habría cumplido su objetivo esencial, que era poder dejar, como ha dicho, pulverizado todo el parque o el área nuclear de Irán. ¿Quién nos dice la verdad? ¿Solo el tiempo nos lo dirá? Justo su pregunta me hace acuerdo a algo que estábamos comentando bastante en estos días, el símil que tiene de una u otra manera la guerra con Irak en 2003, en el cual también Estados Unidos argumenta que en Irak habían armas nucleares y que el gobierno iraquí decía que no tenemos armas nucleares. Y la única forma que en efecto tuvimos o pudimos saber la verdad fue cuando Estados Unidos ataca justamente Irak y después en un comunicado nos dice el presidente Bush en ese momento que en efecto los reportes de inteligencia de ellos le dijeron que sí habían armas nucleares, pero que a veces los reportes de inteligencia podrían equivocarse y que al final nunca hubo armas nucleares, lo que también fue devastador para la región. En este momento nosotros, como usted bien lo dice, podríamos confiar en los reportes militares de la operación que han sido públicos por parte de las autoridades estadounidenses que dicen que en efecto ha sido extremadamente exitosa. Lo que sí podríamos reconocer es esto, ¿no? O sea, se despliegan casi 100 aeronaves desde Estados Unidos, entran al cielo iraní sin ser interceptados y logran justamente atacar las centrales nucleares. Tal vez el éxito de la operación de Estados Unidos recae justamente en eso, en el tema de que pueden tranquilamente controlar el espacio aéreo de una potencia como Irán, porque hay que reconocerlo, es una potencia que tiene, una potencia militar que tiene todas las capacidades para poder defenderse, pero si pueden hacerlo, también el mensaje es, bueno, podemos estar en el suelo aéreo de cualquier país del mundo y a su vez podemos cumplir con nuestros objetivos específicos. Pero por otra parte, como usted bien lo dice, Irán, el gobierno iraní, específicamente el presidente, porque el ayatolá Ali Khamenei, que es el líder religioso máximo, no ha dado declaraciones sobre este tema, por lo menos yo no las he visto en sí. Entiendo que él está escondido y también el presidente Trump ha emitido una amenaza diciendo que saben dónde está. Bueno, el presidente iraní ha dicho que en efecto que los daños, sobre todo en la central nuclear de Fordo, que es la que está justamente dentro de una montaña, en un búnker, protegido por toneladas de aire concreto, esta no ha sido dañada, que ese era justamente el objetivo principal de Estados Unidos. Y como usted bien lo dice, en este momento también la guerra no solamente es un tema directo de enfrentamientos bélicos y de bombas y de detonaciones, la guerra también es mediática. Por eso también aquí me permito dar un mensaje también a todos nosotros de no creer noticias falsas, porque a su vez entendemos que los medios de comunicación están siendo utilizados, específicamente las redes sociales, tanto por el gobierno de Estados Unidos, tanto por el gobierno israelí, tanto por el gobierno iraní, también como armas per se. Recientemente estuvimos en una conferencia en la Unión Europea en donde el Servicio Exterior de la Unión Europea ya está tratando la desinformación específicamente como algo, un tema específico de seguridad, ya no un tema social, un tema cultural, sino un tema de seguridad. Entonces, como usted bien lo dice, esto es lo que
obviamente va a defender Irán, que todavía tiene el poder para enriquecer uranio y que todavía están cerca, porque eso les va a dar también un mayor condiciones para negociar dentro de una mesa, pero obviamente Estados Unidos tiene que referirse a este ataque como lo más exitoso del mundo. Lo que sí quiero aquí acotar es que demos cuenta que creo que aquí no vemos, yo no quiero tomar partido de que esto es exitoso o no exitoso, aquí está perdiendo toda la humanidad, aquí está perdiendo el pueblo de Irán, está perdiendo el pueblo de Israel, está perdiendo el pueblo estadounidense, que están ahorita también en una crisis institucional cada vez más fuerte, y sobre todo estamos perdiendo como humanidad. ¿Por qué? Porque estos ataques están irrespetando los convenios de Ginebra, estos ataques están irrespetando las cartas de las Naciones Unidas, estos ataques están irrespetando el derecho internacional humanitario, que esa es la base justamente que nos mantiene como pueblos civilizados. Entonces, creo que aquí el gran perdedor somos todos nosotros, ¿no? Que es el gran ganador de Estados Unidos, Irán y todo ese tipo de cuestiones. Santiago, otra pregunta. Europa, China y Rusia han estado durante todo este tiempo, incluso luego del ataque de Estados Unidos a Irán, por una salida pacífica, por recobrar y recuperar la paz, porque Irán vuelva a la mesa de negociaciones y porque se pueda lograr esa anhelada salida pacífica. ¿Usted cree que tras esta intervención militar de Estados Unidos y la respuesta que ha dado el presidente iraní, indicando que ellos también van a atacar a Estados Unidos y se harán sentir, ¿es posible pensar en una salida pacífica en estos momentos? Lamentablemente, después de toda esta escalada de violencia y el involucramiento de Estados Unidos en un conflicto, esto sí va a empezar a agravar la situación. Justo la anterior semana estábamos hablando el día jueves que los ataques ya desde Irán y desde Israel estaban empezando un poco a decaer y muchos ya hablaban de que el tema del conflicto podría empezar a desescalar. No obstante, nos dimos cuenta que con el involucramiento directamente de Estados Unidos en las hostilidades, esto en vez de desescalar, esto podría agravarse. Y como le digo, tal vez esta es otra posibilidad que no hice referencia en la segunda pregunta, pero dentro de esta posibilidad lo que podemos ver es que Irán por este momento no haga mucho, pero que el ataque de ellos venga en unos 3 o en unos 6 meses o un plazo un poco más extendido. Entonces podríamos, en efecto, llegar a tener un periodo de tensa calma y después ver la retaliación iraní o que se cumplan las otras posibilidades. Si nos damos cuenta qué es lo bueno también de esta situación, si podemos ver el silver lining, es que tanto la Unión Europea, tanto China, tanto Rusia, tanto las otras potencias, en vez de querer que se escale el conflicto, están llamando a la paz. Tenemos ahorita mismo una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad que está pasando, en donde entiendo que inclusive aliados de Irán, como Rusia y China, están emitiendo también o tratando de que se pase una resolución para que exista un alto al fuego en toda la región. Entonces, esto es bastante interesante porque vemos que si bien es cierto, Israel, o específicamente, digamos, llamémoslo así, el gobierno de Netanyahu está en este momento tratando de involucrarse en este conflicto y tratando de llevar a Estados Unidos este conflicto, pero todas las otras potencias no están escalándolo, sino están llamando a la paz. Entonces, creo que este sí puede ser un punto de contención para que esto empiece a frenarse, porque el involucramiento de otras potencias dentro de este conflicto, esto sí podría ser bastante complicado para todo el sistema. ¿Y podrá hacer algo al final del día la comunidad internacional? Y me refiero específicamente a la Organización de las Naciones Unidas, y que su voz sea escuchada por quienes alientan y buscan la paz, ¿o quedaría únicamente como un saludo a la bandera frente a un Estados Unidos cuyo presidente Donald Trump está demostrando o queriendo demostrar su poder a través de actos de violencia, pese a que en campaña le dijo al pueblo norteamericano que no quería más guerras? Sin embargo, y luego de decirle al mundo que esperaría 2 semanas hasta que las negociaciones por la paz den frutos, finalmente, de manera
secreta planificó junto a su equipo este ataque y esta intervención militar con las consecuencias que ya hemos señalado. En efecto, bueno, hay que entender lo siguiente. Muchos son críticos y cada vez hay más críticos del multilateralismo, de las Naciones Unidas. Y obviamente, o sea, porque al final podríamos decir, bueno, igual hay abusos en Gaza, igual hay abusos en Ucrania, igual se desata un montón de guerras, todo ese tipo de cuestiones. Pero acordémonos que al final el multilateralismo que se empezó a erigir después de la Segunda Guerra Mundial es justamente lo que sostiene nuestros principios civilizatorios. Uno puede coger y decir, bueno, las Naciones Unidas no sirven para nada, pero al final estas son las instituciones en donde recaen nuestras garantías como humanos. O sea, que yo esté aquí pudiendo expresarme libremente y que no tenga que estar siendo reclutado por mi gobierno para ir a luchar a una guerra o que podamos ir a trabajar más luego, que mis estudiantes puedan ir a clases. Todo ese tipo de cuestiones son lo que recae dentro de estos principios civilizatorios que se erigieron después de la Segunda Guerra Mundial y que encarnan todas las instituciones multilaterales, incluyendo las Naciones Unidas. Entonces, esto es algo que hay que comentarlo y tenerlo en cuenta. Por otro lado, Luis, usted me está haciendo una pregunta muy interesante en el sentido ya un poco más académico. De hecho, hay un debate que se llama el realismo, el liberalismo, el debate neo-neo en relaciones internacionales, sobre la función de las Naciones Unidas como un ente independiente o, como nos dice un autor que se llama Mel Scheimer, él nos dice que más bien las Naciones Unidas o muchos de los organismos multilaterales lo único que hacen es limpiar la cara a las grandes potencias. Entonces, yo creo que en este momento, como le dije, tenemos evidencia empírica de ambas cosas. Vemos que un Consejo de Seguridad está siendo en este momento una fuerza de contención para que el conflicto no escale a mayores. De hecho, el canciller ruso, Sergei Lavrov, ha sido uno de los portavoces que está llamando a la paz más grandes justamente que tiene todo este conflicto. Obviamente a Rusia no le interesaría entrar o abrirse dos frentes de conflicto en este momento, pero el discurso que tiene de pacifismo Sergei Lavrov a veces es un poco disonante con todo el discurso que se ha mantenido en sí de Estados Unidos, que normalmente ellos serían los que tendrían que estar llamando a la paz. Entonces están pasando cosas extrañas en el mundo. Y por otra parte, tenemos en sí al presidente Trump, que como usted bien lo dijo, y es muy interesante lo que pasa, porque él prometió, tal cual como usted lo dice, en campaña, que bajo su administración no se iban a desatar más conflictos. Y de hecho, cuando pasa el ataque de Israel, el secretario de Estado, Marco Rubio, dice que Estados Unidos no tiene nada que ver con ese conflicto, pero pasaron días hasta que Estados Unidos se involucre. Entonces, esto sí puede afectarle directamente a su imagen dentro de su nación. De hecho, nos dimos cuenta que este fin de semana se desataron una serie de protestas que pedían la salida de Trump en varios estados de todo el país norteamericano. Entonces, esto también le empieza a afectar, porque hay que darnos cuenta que el mundo ya no es como en la Guerra Fría, en donde están los estados y donde hay, yo qué sé, una OTAN o una Organización de Naciones Unidas, donde se da la política internacional. La política internacional ahora también se ve en las calles en cada uno de los estados, justamente por todos los temas de globalización. Entonces, estas protestas que está teniendo Estados Unidos adentro de su mismo territorio también podrían ser una fuerza para evitar que Estados Unidos siga involucrándose en el conflicto. Quiero finalizar y apelando a su capacidad de síntesis, un comentario puntual como conocedor de la temática internacional de lo que está ocurriendo en la región y concretamente con nuestro vecino país del norte, Colombia. Este fin de semana, el presidente colombiano Petro ha recibido duras críticas por parte de la sociedad colombiana por haber viajado a Medellín a una reunión en donde los máximos capos de las organizaciones delictivas y del narcotráfico colombiano estuvieron reunidos junto con el presidente Petro en un acto público por la paz. Y lo que el pueblo colombiano se pregunta es por qué se les da ese valor que, de acuerdo a la percepción de los diferentes estamentos de la sociedad, atentan y afectan contra la institucionalidad del pueblo de Colombia
y se tiene más respeto por parte del gobierno de Petro, según leía los comentarios, hacia los capos de las mafias criminales y no hacia la sociedad civil que demanda mejores días para el hermano pueblo colombiano. Bueno, específicamente sobre este tema, yo me voy a hacer referencia a lo que fue el proceso de acuerdos de paz de Colombia que les llevó a cabo no este gobierno, sino el presidente Santos. Y ahí es donde podemos ver justamente la discusión del pueblo colombiano, cuando en un referéndum la mayoría de colombianos votó por no llegar a los acuerdos de paz. Y esto no es porque el pueblo colombiano sea beligerante, sea bélico, sino porque justamente bueno, todos estos grupos aliados en sí que al narcotráfico causaron mucho daño, causaron mucho dolor en el tejido social colombiano. Muchas familias tuvieron a hijos secuestrados, muchas familias fueron extorsionadas, muchas familias fueron partes de, o estuvieron involucradas también en ataques terroristas. Entonces, por eso es que en ese momento el pueblo colombiano se refirió a que no querían la paz, sobre todo en las condiciones específicas en las que las FARC lo querían. Pero aún así, el presidente Santos después cumplió en sí con los acuerdos de paz y ganó el premio Nobel y todo ese tipo de cuestiones. Con esto, ¿por qué hago referencia a esto? En el sentido en que justamente estos acuerdos de paz que se dieron, que en ese momento fueron celebrados y elogiados, lo único que hicieron fueron cortar ciertas cabezas, pero abrieron un montón de cuestiones adicionales. De hecho, las disidencias de la FARC, el mismo Ecuador estuvo involucrado en un conflicto con las disidencias de las FARC, acuérdense en el tema del secuestro de los periodistas del comercio y todo este tipo de cuestiones. Entonces, el conflicto, lamentablemente, vemos que sigue continuando en Colombia, en nuestros países que también están ya llegándose. Y ahí está también el debate entre el pueblo colombiano. Si en algún momento van a poder llegar a tener una verdadera paz en solucionar todos estos conflictos o en seguir de una u otra manera sosteniendo a esta economía informal que a su vez también afecta directamente a muchos colombianos. Y podríamos hacer el mismo símil con Ecuador. Creo que estamos entrando en un proceso bastante parecido al que en su momento vivió Colombia. Muchísimas gracias por vuestra comparecencia, estimado Santiago. Esperamos poder abordar otros temas y hacer el seguimiento de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Gracias por sus valiosos comentarios, opiniones y por el análisis hecho esta mañana aquí en WQ Radio. Que tenga un buen día. Un placer para mí estar con ustedes, un gran día para todos. Hasta luego. Y bien, amables oyentes, hemos escuchado al internacionalista Santiago Carranco haciendo una evaluación de las consecuencias de lo que ocurre en estos momentos en Medio Oriente tras la intervención militar de Estados Unidos. Vamos a una breve pausa, pero cuando volvamos haremos el análisis político de lo que está